Capítulo 72. De la analogía del universo y el hombre. Has de saber que este universo, en su integridad, no es sino un ser individual. La suprema esfera celeste, juntamente con cuanto ella encierra, es sin disputa un individuo de la misma condición que Said Omar. La variedad de sus substancias es como la variedad de substancias del cuerpo humano. Así como se dice que Said es un individuo compuesto de carne, huesos, tendones, humores diversos y elementos espirituales, así también la esfera, en su totalidad está formada de orbes celestiales, los 4 elementos y sus combinaciones, y no hay vacío en ella, sino que todo espacio está lleno de materia. La Tierra ocupa el centro, rodeada de agua, el agua está circundada por el aire, el fuego envuelve el aire y a su vez es envuelto por la quinta esencia. Estas substancias forman numerosas esferas, compenetradas unas en otras, sin que haya espacio intermedio ni vacío. Todas las esferas circulan con uniformidad constante, cada cual según su naturaleza. Empero comparadas unas con otras, unas son más veloces y otras más lentas. La suprema esfera, que todo lo encierra en sí, se mueve con la mayor celeridad y arrastra a las demás en su movimiento, pues las demás cosas están respecto de ella en la misma relación que la de las partes al todo. Los cuerpos esféricos tienen su propia vida, poseen un alma por virtud de la cual se mueven espontáneamente, y en sus perpetuos giros no experimentan otro cambio que el de su posición en el espacio. La constante revolución del quinto elemento, con todo cuanto en sí encierra, arrastra a los 4 elementos y les fuerza a moverse y mudar sus posiciones respectivas, los entremezcla, los combina, y con ellos forma varias clases de vapores, luego varias especies de minerales, luego, las plantas y los seres vivientes, según la proporción relativa de las partes que entran en la composición de los mismos. Todos los seres perecederos tienen su origen en los elementos, en los cuales se disuelven de nuevo cuando llegan al término de su existencia. Así como el cuerpo humano consta de órganos principales y de miembros que de ellos dependen y que no pueden existir sin la dirección de aquellos órganos, así el universo está formado de la parte principal, la quinta esencia, que encierra los 4 elementos, y de las demás partes subordinadas, dirigidas y compuestos. La parte principal del cuerpo humano es el corazón, que está en constante movimiento y es el origen de cuantos advertimos en el cuerpo. Gobierna a los demás miembros y les comunica con sus latidos la fuerza que necesitan para funcionar. Así también la suprema esfera mueve a todas las partes del universo y les comunica las propiedades que ellos tienen. Cuanto se mueve en el universo, tiene su origen en el movimiento de aquella esfera, y el alma de todos los seres animados procede del alma de la esfera. 4 clases de fuerzas comunica Arbot al mundo sublunar. A. La fuerza que mezcla y compone los elementos, la cual basta para formar los minerales. B. La fuerza que hace crecer a las plantas y preside las funciones vegetativas. C. La fuerza que da la vitalidad a los seres vivientes. Y D. La fuerza que dota de inteligencia a los seres racionales. Todo lo cual se produce mediante la acción de la luz y las tinieblas reguladas por la posición y movimientos de las esferas que circundan a la Tierra. Cuando cesa por un instante de latir el corazón, muere el hombre, y todas sus fuerzas y movimientos se acaban. De igual manera perecería el universo y cuanto en él existe, si las esferas se parasen. Piensa en que el universo entero es como un individuo dotado de vida, movimiento y alma. Esta manera de entenderlo es utilísima para demostrar la unidad de Dios y ayuda a comprender el principio de que Él, que es uno, ha creado también un solo ser. Advierte, sin embargo, que la analogía del universo con el hombre no nos autorizaría por sí sola para afirmar que el hombre es un microcosmos. No sabemos que ningún autor antiguo, a pesar de la analogía que hay entre el universo y cualquier ser viviente, dijera que el asno o el caballo son un microcosmos. Este atributo solo designa al hombre, por razón de que posee la facultad de pensar, esto es, el entendimiento ílico que no adorna a ninguna otra criatura viviente. La causa y explicación de ello es la siguiente. El animal no necesita para sostenerse de pensamiento, plano proyecto.
Cada animal se mueve y obra por naturaleza, come las cosas aprovechables que encuentra, descansa donde le place, cohabita con cualquier pareja que tropiece, en los períodos de celo. De tal suerte, cada individuo se conserva durante cierto tiempo y perpetúa la existencia de su especie, sin que para mantenerse necesite que le ayuden sus semejantes, pues todo cuanto ha menester, lo cumple por sí mismo. Lo contrario acontece al hombre, el cual perecería si hubiera de vivir a solas como el animal, sin guía ni sociedad, y apenas duraría unas horas, como no fuera por pura casualidad y porque acertara a encontrar de qué sustentarse. El hombre necesita alimentarse de manjares que requieren no poca industria y condimento, lo que no puede hacerse sin reflexión y plan, y sin muchedumbre de navíos, y de individuos, cada cual con su peculiar ocupación y destreza. Es, pues, menester que haya una persona que organice el trabajo y dirija a los hombres en tal manera que puedan colaborar adecuadamente y ayudarse los unos a los otros. No se puede sin pensamiento y propósito deliberado protegerles del calor del verano y del frío del invierno, y guarecerlos de la lluvia, nieve y viento. Por eso el hombre ha sido dotado de facultades intelectivas que le permiten pensar, reflexionar y obrar, y procurarse con variadas industrias el alimento, la vivienda y el vestido, dirigir los órganos de su cuerpo y ordenar a los miembros y órganos secundarios que cumplan sus respectivas funciones. Por consiguiente, si se privara al hombre de sus facultades intelectuales y solo poseyera la vitalidad, perecería en breve. El entendimiento es la más alta de cuantas facultades adornan a las criaturas vivientes y su verdadero carácter resulta arduo de comprender y no tan fácil de explicar como el de las demás facultades del hombre. También hay en el universo una fuerza que dirige el conjunto, que mueve las partes principales y las capacita para que gobiernen a los demás. Sin esa fuerza, sería imposible que existiera la esfera, con sus partes principales y secundarias. Es el origen y manantial de la existencia del universo, en todas sus partes. Y esa fuerza es Dios, alabado sea su nombre, por razón de la cual se le llama al hombre microcosmos. Porque también él posee un principio que gobierna y dirige a todas las partes del cuerpo, y por analogía del cual se le llama a Dios la vida del universo Dan. 12:7. Son muchas las analogías entre el universo y el hombre, pero también discrepan en 3 puntos. Primero, que el corazón, parte principal del ser viviente, se beneficia de su comunicación con los demás órganos. Pero el que distribuye su vigor en el universo nada recibe en pago de su generosidad. Cuanto concede, lo da gratuitamente, por natural bondad y largueza, solo por imitar las maneras del Altísimo. Segundo, el corazón de los seres vivientes está encerrado en el interior del cuerpo, mientras que el Arabot, corazón del mundo, encierra en sí a todas las demás partes del universo. Tercero, la facultad de pensar es una fuerza inherente al cuerpo y no separada de él, mientras que Dios no es una fuerza inherente al universo, sino independiente de él, que lo gobierna y atiende de una manera misteriosa que el hombre no puede alcanzar. Y después de estas observaciones preliminares, entremos a tratar la materia que te prometí exponer y explicar. Capítulo 73. Las 12 proposiciones fundamentales de los teólogos motacálimes. Hay 12 proposiciones en que todos los motacálimes convienen, cualesquiera que sean sus particulares opiniones y métodos. Los motacálimes las necesitan para poder asentar y fundamentar el criterio que tienen acerca de los 4 principios. Enumeraremos y discutiremos por separado cada una de estas 12 proposiciones, con algunas de las deducciones que pueden sacarse de ellas. Primera proposición. Todas las cosas están compuestas de átomos. El universo, con cuanto conti.n, está formado de partículas que son indivisibles, por razón de su pequeñez. El tal átomo no tiene magnitud, pero reuniéndose varios, adquieren magnitud y forman los cuerpos. Todos los átomos son perfectamente iguales, y su número no es constante, como suponían Epicuro y otros atomistas, sino que el Creador los vuelve a crear cuando le place, siendo por lo tanto aniquilables. Segunda proposición. Existe el vacío.
Los primeros motacálimes creían también que había uno o varios espacios vacíos de toda substancia, proposición que imaginan como secuela indispensable de la primera. Porque, si el universo estuviese lleno de átomos, estos no podrían moverse, combinarse o separarse, lo cual efectúan en un vacío que no contiene cosa ni átomo. Tercera proposición. El tiempo está compuesto de átomos tiempo, es decir, de duraciones tan cortas que no pueden ser divididas. También esta proposición deriva lógicamente de la primera. Sin duda los motacálimes aprendieron de Aristóteles, que lo demostró, la naturaleza idéntica del tiempo, del espacio y de la locomoción, los cuales pueden ser divididos en partes que guardan la misma proporción relativa. Quiero decir, que si se divide el uno, se dividen en la misma proporción los otros. Aristóteles lo ha demostrado así en su tratado de la acroasis. De aquí concluyen los motacálimes que el espacio no es continuo, sino compuesto de elementos divisibles, y que, asimismo, el tiempo puede ser reducido a tiempos elementales o instantes que son indivisibles. En realidad, los motacálimes no comprendieron en manera alguna la naturaleza del tiempo. Así era natural que sucedieran, porque cuando los mayores filósofos se encontraron confundidos al investigar la naturaleza del tiempo, al punto que Galeno lo declaró cosa divina e inescrutable, ¿qué cabía esperar de los que no han parado mientes en la naturaleza de las cosas? De estas tres proposiciones se derivan conclusiones tan absurdas, que rechazarlas me parece pérdida inútil de tiempo. Procedamos ahora a examinar las tres proposiciones inmediatas. Cuarta proposición. No puede existir substancia sin múltiples accidentes. Los accidentes de las cosas tienen existencia real. Son elementos sobreañadidos a la substancia misma, y no puede haber cosa material sin ellos. Si los motacálimes se hubieran parado en esto, su proposición sería correcta, sencilla, clara e indiscutible. Pero han ido más allá y han afirmado que cuando una substancia no tiene atributo de vida, necesariamente ha de tener el de muerte, porque siempre tiene que haber una de las dos propiedades contrarias. Según ellos, puede predicarse de todas las substancias el color, el gusto, el movimiento o el reposo, la combinación o la disgregación, etc., y si una substancia posee el atributo de vida, tendrá que poseer al mismo tiempo otras clases de accidentes, tales como la prudencia o la locura, el libre albedrío o su contrario, el poder o la debilidad, la percepción o cualquiera de sus contrarios, y, en suma, la substancia ha de tener uno u otro de cuantos accidentes correlativos pertenecen a un ser vivo. Quinta proposición. Todo átomo está plenamente provisto de todos los accidentes, y no puede existir sin ellos. Quiera decir esta proposición que, a juicio de los motacálimes, cada átomo creado por Dios tiene que tener accidentes, tales como el color, el olor, el movimiento o el reposo, aunque no el accidente de cantidad, pues que opinan que el átomo carece de magnitud, y por otra parte, no consideran que la cantidad es accidente. Cuando advierten la existencia de un accidente en un cuerpo, imaginan que este accidente es común a los átomos o elementos de que está integrado. Por ejemplo, sea un montón de nieve. La blancura no existe en el conjunto de la nieve, sino en cada uno de los átomos, por agregación de los cuales es blanca la nieve. Cuando se mueve un cuerpo, estiman que son los átomos los que se mueven, de cuyo conjunto sale el movimiento del cuerpo. Lo mismo opinan de la vida, la sensación, el entendimiento y la sabiduría, que para ellos son accidentes, igual que la blancura o la negrura, según se verá en el ulterior examen de esta teoría. Sus opiniones pueden refutarse reduciéndolas al absurdo, y poniéndoles ante hechos como los siguientes. Los metales y las piedras suelen tener un color peculiar, que desaparece cuando se les reduce a polvo. El vitriolo, que es verde intenso, se hace blanco cuando es pulverizado, lo cual demuestra que el accidente de la blancura solo existe en el agregado y no en cada uno de los átomos. Todavía es más sorprendente este otro caso. Las partes de un ser viviente cesan de vivir cuando lo trituramos, prueba de que el accidente de la vida pertenece al conjunto del ser vivo, y no a cada uno de sus átomos.
A fin de hacer frente a esta objeción, dicen los motacálimes que los accidentes no tienen duración, sino que son constantemente renovados por el Creador, lo que explicaremos más claramente en la siguiente proposición. Sexta proposición. Los accidentes no siguen existiendo durante 2 átomos tiempo. Los motacálimes creen que Dios crea simultáneamente cada substancia y sus accidentes. Que el Creador no puede crear substancia sin accidentes. Que la característica de un accidente es el no poder durar 2 elementos de tiempo. Que la creación se destruyó inmediatamente y de manera completa, tan pronto creada, siendo cada uno de sus accidentes sustituido por otro de la misma clase, el cual también se destruye inmediatamente para ser sustituido por un tercero de la misma clase, y así sucesivamente, mientras le place a Dios conservar en aquella substancia el accidente de que se trató. Pero Dios puede, a su voluntad, crear en la misma substancia un accidente distinto, en cuyo caso dejaría aquella súbitamente de existir. Esta teoría llamada de la creación de los accidentes es común a la mayor parte de los motacálimes. El designio de esta proposición es contradecir que exista una fuerza natural de donde cada cuerpo derive sus propiedades peculiares. Prefieren sostener que Dios mismo crea estas propiedades sin intervención de fuerza natural alguna, lo cual implica que ningún accidente sea durable. Cuando Dios desea privar de existencia a una cosa, interrumpe la creación continua de sus accidentes, y el cuerpo deja con ello de existir. Según este principio, el conocimiento que hoy tenemos de las cosas, no es el mismo que tuvimos ayer. Este conocimiento se ha desvanecido, habiendo sido creado otro semejante. De igual manera acontece al alma, la cual, según los que creen que es un accidente, se renueva a cada instante en todo ser animado, tantos millones de veces como átomos tiempo componen su duración. No hay cosa alguna a la que pueda adscribirse una acción. El único agente es Dios. En suma, la mayor parte de los motacálimes sostienen que no se puede decir nunca de una cosa que es causa de otra, y cuando alguno de ellos afirmó la existencia de la causalidad se hizo acreedor a gravísimas censuras. Por consiguiente, durante cada átomo tiempo, Dios crea el conjunto de accidentes en cada uno y todos los seres individuales existentes, en los ángeles, en las esferas y en las demás cosas. Y esta creación tiene lugar de manera continua e ininterrumpida. De tal suerte enseñan los motacálimes que debe entenderse la creencia de que Dios es la causa eficiens del universo. Empero, todas las personas razonables, y yo entre ellas, aplicamos a semejantes teorías aquello de quieres burlarte de él como te burlas del hombre. Porque tanta palabrería más parece burla que veras. Séptima proposición. Tanto las propiedades positivas como las negativas tienen existencia real, y son accidentes que existen por la causa eficiens. La carencia es ya en sí misma una propiedad que existe en el cuerpo, algo sobreañadido a su substancia, un accidente real, si bien constantemente renovado, que se reproduce apenas destruido. La razón de que los motacálimes sostengan este principio es que no comprenden que el reposo sea ausencia de movimiento. La muerte, ausencia de vida. La ceguera, falta de vista, y todas las propiedades negativas en general, carencia de las correspondientes cualidades positivas. Por eso dicen que cuando un cuerpo reposa, es porque Dios ha creado el reposo en cada uno de los átomos de aquel cuerpo, renovándose continuamente la propiedad, mientras, el cuerpo permanece quieto. Lo mismo creen cuando se trata de la sabiduría y la ignorancia en el hombre. También la muerte y la vida son accidentes, y los motacálimes declaran paladinamente que durante la existencia toda del ser se destruye y renueva sin cesar su vida. Y cuando Dios decreta su muerte, crea en el ser el accidente de la muerte, a continuación del accidente de la vida, el cual cesa de existir tan pronto no se renueva en el intervalo de 2 átomos tiempo. La consecuencia lógica de esta proposición es que también el accidente de muerte creado por Dios en cada instante cesaría de existir, si Dios no lo creara inmediata y sucesivamente. De tal suerte, la muerte se crea sin cesar, como la vida, y se renueva a cada momento. Algunos de los mutasilas sostienen que hay casos en que la carencia de una propiedad física no implica existencia real de la misma, que la fatiga es falta de fortaleza.
La ignorancia, ausencia de conocimiento. Pero no puede decirse lo mismo de todas las propiedades negativas, algunas de las cuales consideran que tienen existencia real. La finalidad de todo esto es acomodar el universo a sus particulares opiniones y creencias. Octava proposición. No existe nada más que substancia y accidente, y la forma física de las cosas corresponde a la clase de sus accidentes. La finalidad de esta proposición es enseñar que todos los cuerpos están compuestos de átomos iguales, según hemos indicado en la primera proposición. Los accidentes, y nada más que ellos, causan las diferencias que hay entre unos cuerpos y otros. El cuerpo del cielo, el de los ángeles, el del trono divino, el de las criaturas que reptan sobre la tierra, el de las plantas, todos tienen una y la misma substancia, y únicamente difieren en la naturaleza peculiar de los accidentes. La substancia de todas las cosas está formada de átomos iguales. Novena proposición. Ningún accidente puede constituir el substratum de otro accidente. Esto es, todo accidente respecto de una cosa, lo es respecto de la substancia. Todos los accidentes están relacionados directamente con la substancia. Los motacálimes argumentan de la siguiente manera. El substratum que sostiene ciertos atributos tiene que continuar existiendo durante cierto lapso. ¿Cómo, pues, podría el accidente llegar a ser substratum de alguna otra cosa, siendo así que, según su opinión, no permanece en existencia durante 2 instantes seguidos? Décima proposición. La posibilidad de existencia de un objeto imaginado no depende de su conformidad a las leyes de la naturaleza. Trátase aquí de la llamada teoría de la admisibilidad, principal fundamento de la doctrina de los motacálimes. Advierten que el intelecto admite como posible todo lo que concibe la imaginación. El intelecto humano no percibe razón alguna por la que un cuerpo haya de estar en cierto lugar y no en otro. La razón admite de igual manera, dicen, que un ser existente pueda ser mayor o menor de lo que es, o que su forma y posición sean diferentes de las que realmente tienen. Por ejemplo, un hombre pudiera haber tenido la estatura de la montaña, haber ostentado varios cabezas y volado en el aire. O también un elefante pudiera haber sido diminuto como un insecto, o un insecto grande como un elefante. Aplican este método de la admisibilidad de posibilidades a todo el universo, mas sin preguntarse si la realidad confirma sus presunciones. Dicen que la cosa existe con ciertas formas, dimensiones y propiedades constantes, solamente porque sigue la tendencia del hábito, a la manera como un rey cabalga por las calles de la ciudad, y nunca se le ve discurrir por ellas de otra manera, aunque no haya razón alguna para que no pudiera andar a pie. Sin duda que podría hacerlo, y el intelecto admite plenamente esta posibilidad. Declaran, sin embargo, la existencia de ciertas imposibilidades. Que la substancia exista sin accidente o el accidente sin substancia, que el accidente llegara a ser substancia, o la substancia accidente, porque la razón las rechaza por imposibles. Es evidente que los motacálimes consideran posible todo lo imaginable, corresponda o no a la realidad, y como imposible lo que no puede ser imaginado. Cuando el motacálime ha establecido todo cuanto desea deducir de tales proposiciones, llega a la conclusión, por ejemplo, de que los átomos que componen la nata de la leche, son los mismos que forman el hierro. Idéntica relación es la de cada átomo con sus accidentes. No hay alguno de ellos más apto que otro para recibir determinados accidentes, para moverse o reposar, para recibir la vida, la razón o la sensación. Y no se explican tampoco las diferentes cualidades de los seres atribuyéndolas a la mayor o menor cantidad o combinación de sus átomos, pues que según la quinta proposición, todo accidente existe en cada uno de los átomos del ser que lo manifiesta. Estas proporciones han llevado a la conclusión de que el ser humano no está mejor constituido para alcanzar la sabiduría que pudiera estarlo un murciélago. Se han afanado por demostrar esta proposición décima porque es el mejor medio para probar lo que se les antoje, según se verá. Existe en el hombre cierta facultad completamente distinta de la imaginación, merced a la cual puede distinguir lo posible y lo imposible. Es utilísimo indagar, y allega grandísimo beneficio a quien desea resguardarse de los errores en que incurren los que se dejan llevar de sus imaginaciones.
No pienses que el Motacalime ignora todo esto. Hasta cierto punto lo considera, y sabe que lo que se imagina sin que tenga realidad, como por ejemplo la corporeidad de Dios, no pasa de ser capricho o fantasma. Y frecuentemente declara la irrealidad de tales fantasmas. Por eso coloca primero las 9 proposiciones para fundar en ellas la prueba de la 10ª, según la cual todas las cosas imaginables que desee admitir como posibles, son realmente posibles, a causa de la semejanza de todos los átomos de la igualdad de todos los accidentes, en cuanto a su accidentalidad, según hemos declarado. Considera, oh lector, y nunca olvides que todo esto requiere profunda investigación. Porque hay ciertas nociones que a unos les parecen fundadas en tu razón, mientras que otros las estiman pura fantasía. Sería menester en tales casos descubrir algo que sirviera para demostrar la diferencia que hay entre lo que conciben el entendimiento y las fantasías imaginarias. Cuando el filósofo, hablando en su lenguaje, litiga diciendo, la realidad es mi piedra de toque. Guiado por ella, examino si las cosas son necesarias, posibles o imposibles. El partidario de la religión replica. Precisamente en eso nos diferenciamos, a mi parecer, lo que realmente existe ha sido producido por la voluntad del Creador, y no es hijo de la necesidad. Lo mismo que ha sido creado con tal propiedad especial, pudo haber sido creado con otra, a menos que me pruebes con una demostración lógica la imposibilidad que proclamas. Respecto a esta admisibilidad de las cosas imaginables tengo algo más que decir, y volveré al tema en diversas partes del presente tratado, porque no es asunto que deba ser rechazado a espuelas de la impaciencia. 11ª proposición. Desde cualquier punto de vista que se mire es imposible la existencia de lo infinito. La idea de lo infinito es igualmente inadmisible, ora se trata del infinito actual, potencial o accidental, es decir, que los motacálimes rechazan como igualmente falaz la idea de una infinidad de cosas coexistentes, o la de una serie de cosas, una parte de las cuales viene a la existencia cuando la otra deja de existir, en cuyo caso se llama infinito accidental. Declaran imposible que haya un número infinito de cuerpos finitos, o que exista un solo cuerpo infinito o una serie infinita de causas, y niegan la eternidad del universo y la infinitud del tiempo. 12ª proposición. Los sentidos engañan y en muchos casos son ineficaces. Por lo tanto, las percepciones sensoriales no pueden servir de fundamento a ninguna ley ni suministrar datos para ninguna prueba. Por 2 razones menosprecian los motocálimes las percepciones de los sentidos. Primera, no pueden estos percibir los objetos demasiado pequeños, como los átomos, o los demasiado lejanos, como el movimiento de los cielos. Segunda, los sentidos se equivocan al percibir. Un objeto grande parece pequeño a distancia. Sumergido en el agua, parece que sea mayor. El que tiene ictericia ve las cosas amarillas sin serlo. Y mencionan otros muchos ejemplos por el estilo. ¿De dónde, dicen, no podemos confiar en los sentidos ni establecer pruebas sobre sus percepciones? No vayas a creer que todos los motacálimes convienen porque sí en estas proposiciones, antes bien, todas ellas les parecen indispensables, sobre todo la última, para sostener la arquitectura de su doctrina. Dicen que no se debe tomar ninguna noticia que proceda de la percepción sensorial mientras no se apoye en el testimonio de la inteligencia y haya sido establecida por demostración. Muchas de sus teorías están desmentidas por lo que percibe el ojo, y no pocas de las deducciones que se sacan de la existencia del vacío, contradichas por los sentidos. Empero, los motacálimes salen al encuentro de tales objeciones diciendo que la contradicción nace del engañoso carácter de los sentidos. Y habiendo expuesto sus proposiciones, pasemos a explicar la teoría de los motacálimes respecto de los 4 problemas antes mencionados. Capítulo 74. Pruebas de Calam para demostrar que el mundo ha sido creado de la nada. Vamos a bosquejar en este capítulo las pruebas y argumentos de que se valen los motacálimes para intentar demostrar que el universo no es eterno. No esperes que vaya a reproducir verbatim sus dilatados argumentos. Si leyeras sus célebres y voluminosos escritos, no por eso hallarías algún argumento de que no te dé aquí breve noticia, pero encontrarías gran copia de palabras, acompañadas de gracioso y elegante estilo.
frecuentemente emplean la rima, el ritmo y la dicción poética, y a veces escriben misteriosas frases, tal vez con el intento de asombrar a quienes escuchan sus discursos y de frenar a quienes osaran criticarlos. Hallarás también muchas repeticiones, preguntas y respuestas, y no pocos dicterios contra los que discrepan de sus opiniones. Primer argumento. Algunos de los motacálimes piensan que basta demostrar que una cosa ha sido creada para sacar por referencia que el universo todo fue hecho de la nada. Said, que de una pequeña molécula ha ido creciendo hasta el estado de perfección que hoy tiene, no ha sido el causante directo de este cambio y desarrollo, sino que lo debe a una acción y a un agente exterior. Es pues evidente que precisa un agente de su organización y transformación sucesiva. La palmera puede suministrarnos otro ejemplo análogo. Pues así acaece con el conjunto del universo. Ved cómo creen los motocálimes que habiendo descubierto una ley de una cosa, cabe aplicarla a todas las demás. Segundo argumento. Básase también en la creencia de que la prueba de la creación de una cosa es buena para explicar la creatio ex nihilo, refiriéndolo al universo todo. Said no existía. Más tarde, nació. Y si se afirma que Omar, su padre, fue la causa de la existencia de Said, se dirá que también Omar pasó de la no existencia a la existencia, y de tal suerte se retrotraerá la causa hasta lo infinito. Siguiendo esta especie de razonamiento, se viene a parar al primer hombre, que no tuvo padre, es decir, a Adán. Por supuesto, cabe preguntarse que de dónde salió el primer hombre. Si se responde que de la tierra, se preguntará de dónde salió la tierra. Si os dicen que del agua, preguntaréis que de dónde salió el agua. Y así se lleva la indagación o hasta el infinito, lo cual es absurdo, o hasta que, a juicio de los motacálimes, vengáis a descubrir que todo el universo salió de la absoluta inexistencia a la existencia. Tercer argumento. No hay razón alguna para que los átomos estén combinados más bien que disgregados, o viceversa. En vista de que algunos átomos están juntos, otros separados, otros sujetos a mudanza, unas veces juntos y otras separados, se viene a probar que debe haber un agente que los combine o separe. A juicio de los motacálimes este argumento robustece la teoría de que el universo ha sido creado de la nada. Apóyanse en la primera proposición y en sus corolarios. Cuarto argumento. El universo todo está compuesto de substancia y accidentes. Cada substancia ha de poseer uno o más accidentes, y pues que los accidentes no son eternos, la substancia, en cuanto substratum de los accidentes, tampoco puede serlo. Porque lo que se junta y une a las cosas transitorias y no puede existir sin ellas, es también en sí mismo transitorio. Por lo tanto el universo ha tenido un principio. Quinto argumento. Fúndase este argumento en la teoría de la determinación, y es muy grato a los motacálimes. Trátase de la misma teoría de que hablamos en la 10ª proposición, es a saber, que tanto el universo en general como cualquiera de sus partes, pudo muy bien ser mayor o menor de lo que es, recibir otras propiedades y accidentes, y aparecer en una época anterior o posterior o en lugar distinto. Por consiguiente, el hecho de que una cosa haya tenido una composición, tamaño, lugar, accidente y tiempo determinado, siendo posible que todo ello hubiera sido de otra manera, es prueba de que existe un ser que libremente elige y determina estas diversas relaciones. Y la circunstancia de que el universo, o una parte del mismo, necesite que haya un capaz de realizar dicha elección, prueba que el universo ha sido creado ex nihilo. Ofrecen los motacálimes numerosos ejemplos, ora de carácter general, ora especial. Dicen que no es más natural que la Tierra esté bajo el agua que encima de ella, quien determinó su actual emplazamiento. Ni es más natural que el Sol sea redondo o cuadrado o triangular. ¿Quién determinó la forma de su disco? Y lo mismo dicen de cada uno de los seres. Todo ello es lógico consecuencia de la proposición 10ª. La teoría de la determinación ha sido también adoptada por algunos de los que sostienen la eternidad del universo, como se explicará luego. En suma, considero que este es el mejor de los argumentos, y en otro lugar te informaré más ampliamente acerca del juicio que me merece. Sexto argumento.
Uno de los modernos motacálimes piensa haber hallado un óptimo argumento basado en el triunfo de la existencia sobre la inexistencia. Dice, con arreglo al común parecer de su secta, que la existencia del universo es meramente posible, porque si el universo fuera necesario, sería el mismo Dios. Al decir que una cosa es posible, significamos que pudo existir o no existir y que no hay mejores razones para lo uno que para lo otro. Pero el hecho de que exista, a pesar de que su existencia es meramente posible, demuestra que hay un ser que dé la preferencia al existir sobre el no existir. El argumento me parece de fuerza, aunque solo sea una variación del precedente. Ambos argumentos son idénticos y se basan en el conocido principio de la determinación. Séptimo argumento. Dice uno de los modernos motacálimes que puede probar la creación del universo, mediante la teoría que los filósofos exponen sobre la inmortalidad del alma. Argumenta de tal suerte. Si el mundo fuese eterno, habría un número infinito de muertos y coexistiría un número infinito de almas, siendo así que se ha demostrado la imposibilidad positiva de que existan a un mismo tiempo un número infinito de cosas. Argumento peregrino, que consiste en explicar una dificultad, con otra mayor. Aquí viene bien el dicho de los arameos. Tu valedor menester quien le valga. Todo el que se afane por probar o negar la eternidad del universo, valiéndose de los argumentos de los motacálimes, ha de confiar necesariamente en las dos proposiciones siguientes o en una de ellas. O la décima, según la cual la forma real de un ser es meramente una de las muchas formas igualmente posibles, por lo que necesita que haya un ser capaz de hacer la elección, o en la undécima que niega que pueda haber una serie infinita de seres que sucesivamente vengan a la existencia. Abu Nasr al-Farabi ha criticado esta proposición y puesto de relieve sus puntos flacos, como podrás evidenciarlo si estudias apasionada y desinteresadamente su libro sobre las mudanzas y cambios de los seres. Tales son los principales argumentos con que los motacálimes establecen la creatio ex nihilo. Habiendo probado que el universo no es eterno, deducen como cosa necesaria que hay un agente que lo creó, conforme a su intención, deseo y voluntad. Proceden luego a demostrar la unidad de ese agente, en la manera como voy a explicarlo en el inmediato capítulo. Capítulo 75. ¿Cómo prueba el Kalam la unidad de Dios? Sostienen los motacálimes que el hacedor y creador del universo, de cuya existencia da testimonio la naturaleza toda, es uno. De dos proposiciones se valen para demostrar la unidad de Dios, es a saber, que si hubiera dos divinidades se neutralizarían mutuamente, y que si hubiera varias se distinguirían entre sí por alguna diferencia específica. Primer argumento. Es el que emplean la mayoría de los motacálimes. Si hubiera dos dioses en el universo, había de ocurrir necesariamente que el átomo, sujeto a ser combinado con una o dos cualidades contrarias, o permanecería sin ninguna de ellas, lo cual es imposible, o sin dejar de ser un solo átomo, encerraría ambas cualidades a un tiempo, lo que es igualmente imposible. Así acaecería también cuando una de las divinidades deseara mover un cuerpo, mientras la otra quisiera mantenerlo en reposo, pues entonces o el cuerpo estaría desprovisto de movimiento y de reposo, o habría de tener reposo y movimiento a un tiempo mismo, siendo ambas cosas imposibles. Empero, si se partiera del principio de que la substancia de este mundo, que según los filósofos está sujeta a producción y destrucción sucesivas, es distinta de la del mundo superior, de la substancia de las esferas, hecho demostrado con pruebas, y que, corno afirman los dualistas, hay dos seres divinos, uno que rige el mundo de aquí abajo sin influencia de las esferas, y otro que gobierna el mundo celestial sin entrometerse en el terrenal, entonces, la existencia de dos divinidades no implicaría necesariamente la recíproca neutralización de ellas. He ahí como nosotros los monoteístas advertimos la flaqueza del argumento. Cuando los motacálimes se dieron cuenta de lo mismo, hubieron de recurrir a un nuevo argumento. Segundo argumento. Si hubiera dos dioses, habría necesariamente de existir un elemento común a ambos, y habría de haber también un elemento en cada uno de que careciera el otro, a fin de constituir la diferencia específica entre ellos. El argumento es sólido y convincente para cuantos lo examinen tras de comprender íntimamente el contenido de sus premisas,
que explicaremos al exponer el criterio que tienen los filósofos sobre el particular, pero no pueden aceptarlo los que admiten la existencia de atributos divinos, pues que, según ellas, la causa primera encierra muchos y diferentes elementos. Sabido es que para ellos son cosas diferentes la sabiduría, la omnipotencia y la voluntad. Por consiguiente, no sería imposible que alguna de las dos divinidades poseyera ciertas propiedades, que algunas fueran comunes a ambos dioses y otras específicas de cada uno de ellos. Tercer argumento. Algunos de los motacálimes de la antigua escuela sostienen que cuando el creador quiere una cosa, su voluntad no es un elemento sobreañadido a su esencia. Es una voluntad sin substratum. Dicen que un querer, el cual sea independiente de cualquier substratum, no puede ser atribuido a dos seres. Porque, dicen, uno no puede ser causa y origen de dos leyes para dos esencias. He aquí lo que he llamado el método de explicar una dificultad por medio de otra mayor. No obstante, los motacálimes fundamentan en esto una de las pruebas de la unidad de Dios. Cuarto argumento. La existencia de una acción es necesariamente prueba positiva de que existe un agente, pero no prueba la existencia de más de uno. Mas este argumento no parece que prueba la existencia de una muchedumbre de dioses. Solo demuestra que nos es desconocido su número. La divinidad podría ser un solo ser, mas también podría estar formada de varios seres divinos. Quinto argumento. Uno de los modernos motacálimes creía haber hallado una prueba de la unidad de Dios en la idea de la indispensabilidad. Suponed que hubiera dos seres divinos. Si uno de ellos fuera capaz de crear el universo, estaría de más el otro, y no sería indispensable su existencia. Por otra parte, si el mundo no pudiera ser crecido y gobernado sin el concurso de ambos, cada uno de ellos de por sí sería imperfecto, pues que no podría prescindir de la colaboración del otro, y por consiguiente, gozaría de limitado poder. En realidad, este argumento es una variación de la mutua neutralización de las dos divinidades. No dejan de tener sus quiebras estas razones. Algunos de los motacálimes, hartos de ellas, declaran que la unidad de Dios es doctrina que debe ser admitida como materia de fe. Empero, los más de ellos repugnan esta teoría, anatematizan a sus autores. No obstante, me parece que los que así piensan no dejan de discurrir a derechas. Cuando advierten la falta de fuerza lógica de los argumentos de su escuela, y se percatan del carácter aleatorio de sus demostraciones, prefieren afirmar la doctrina como materia de fe antes que abandonarla, por falta de pruebas. Capítulo 76. De cómo prueba el Kalam la incorporeidad de Dios. Se nos antoja que los argumentos y razones con que demuestran la incorporeidad de Dios son más flacos y débiles que aquellos de que se valen para sostener su unidad. Tratan la doctrina de la incorporeidad como si fuera lógica consecuencia de la unidad, y afirman que el atributo uno no puede ser aplicado a objetos corporales. No opinan corno los motacálimes todos cuantos sustentan la idea de que Dios es incorpóreo, porque todo objeto corporal está compuesto de substancia y forma, composición que no es posible en el ser divino. Este argumento no se basa en las proposiciones del Kalam. Antes bien, es una prueba lógica cuyo fundamento se halla en la teoría de la substancia y la forma, y en una justa concepción de las propiedades de ambas. Posee todos los caracteres de un argumento filosófico, y me propongo esclarecerlo cuando exponga las razones de los filósofos. En este lugar solo discutiremos los métodos con que los motacálimes quisieran demostrar la incorporeidad de Dios, en armonía con sus proposiciones. Primer argumento. Si Dios fuera corpóreo, su verdadera esencia o habría de existir necesariamente por entero en todas las partes de su cuerpo, esto es, en cada uno de sus átomos, o estaría encerrada en uno solo de ellos. Si lo último, todos los otros átomos serían superfluos, y la existencia de un ser corporal, con la excepción de un átomo, carecería de propósito. Si cada átomo representara plenamente al ser divino, el conjunto del cuerpo no sería una divinidad, sino un complejo de divinidades, lo cual contradiría la doctrina adoptada por el Kalam de que Dios es uno. El argumento carecería de valor para quien objetara que Dios no está formado de átomos. Segundo argumento.
lo consideran valiosísimo. Se funda en la creencia de que no hay posibilidad de comparar a Dios con sus criaturas. Y que si Dios fuese corpóreo, sería comparable a todos los objetos que tienen cuerpo. Si se afirmase que Dios es corpóreo pero que su substancia en nada se asemeja a la de los demás cuerpos, habría una íntima contradicción en lo dicho. Porque todos los cuerpos son iguales en cuanto a la substancia y solo se distinguen entre sí por los accidentes. Arguyen también que si Dios fuese corpóreo, habría que deducir que había creado otro ser como él mismo. El argumento puede ser refutado de dos maneras. Primero, preguntando cómo puede demostrarse que no se pueda comparar a Dios con sus criaturas. Sin duda replicarían que así lo dicen las palabras de los profetas, en cuyo caso resultó que la doctrina se acepta por la autoridad de la tradición, y no por la fuerza de las razones. Segundo, el argumento de que Dios, en el caso de ser comparable a alguna de sus criaturas, habría creado seres como él, se refuta diciendo que las cosas creadas no son como el Creador, desde ningún punto de vista, pues que Dios tiene muchas propiedades peculiares, ya que es sabido que cuantos admiten la corporeidad de Dios no niegan la existencia de propiedades en el ser divino. Los corporeístas no omiten que todos los cuerpos estén formados de átomos iguales. Creen más bien que Dios hizo todas las cosas, las cuales difieren entre sí en sus substancias y en sus propiedades constitutivas. Y así como la substancia del estiércol difiere de la del Sol, así la substancia de las esferas y las estrellas se diferencia de la luz creada, de la gloria divina, el Shejina, y a su vez la substancia de la gloria divina se distingue de la substancia del Altísimo, la cual es sublime, perfecta, simple, constante e inmutable. Su absoluta existencia continúa siempre siendo la misma, y Él crea todas las cosas conforme a su voluntad y deseo. Aun cuando reconozcamos la flaqueza de este argumento, ¿cómo podrá ser refutado con los extraños métodos de los motacálimes, que te he dado a conocer? Tercer argumento. Si Dios fuera corpóreo, sería finito, y hasta aquí nos parece correcto el argumento. Si fuera finito, tendría ciertas dimensiones y formas, lo cual también es una correcta conclusión. Pero luego añade. Atribuir a Dios cualquier magnitud o forma y entonces, Él podría haber sido mayor o menor, o haber tenido una forma diferente. El hecho de que Dios tenga una especial magnitud y una determinada forma, presupone la existencia de un agente determinante. Me han dicho que los motocálimes conceden gran valor a este argumento, aunque a mí se me antoja el más débil de todos los mencionados. Se apoya en la 10ª proposición, cuya flaqueza ya hemos puesto de relieve, al indicar que desconoce las propiedades reales de las cosas, lo cual sí es inconsistente cuando se trata de cosas vulgares, cuanto más no lo será respecto de Dios. Si quieres proseguir la indagación de la verdad, darás de lado a tus pasiones, a tu tradición, a las cosas en que has puesto tu cariño y a las que estás habituado. Si quieres precaverte del error, medita en la suerte de estos pensadores, los motacálimes, y en el estéril fruto de sus afanes. Repara cómo se lanzaron, como si dijéramos, desde las cenizas a las llamas. Negaron la naturaleza de las cosas existentes, formaron erróneo juicio de las propiedades del cielo y de la tierra, y pensaron que mediante sus proposiciones podrían demostrar la creación del mundo. Pero lo cierto es que, lejos de probar que el universo había sido hecho de la nada, debilitaron los argumentos de la existencia, de la unidad y de la incorporeidad de Dios. Las pruebas de estas doctrinas han de apoyarse en la naturaleza bien conocida y contrastada de las cosas existentes, tales como las perciben los sentidos y la inteligencia. Y habiendo discutido los métodos de los motacálimes, procedamos ahora a considerar las proposiciones de los filósofos y los argumentos con que demuestran la existencia de Dios, su unidad y su incorporeidad, a cuyo efecto vamos a dar por supuesta la eternidad del universo, aun cuando no la aceptemos con carácter definitivo. Después, desarrollaré mi propio método, hijo de profundos estudios, con el cual demuestro dichos tres principios. Y finalmente examinaré la teoría de la eternidad del universo, tal como la sostienen los filósofos.